A ver, el objetivo de este vídeo es contaros que quiero empezar a documentar mi proceso creativo. Yo tengo esta maravillosa libreta que me compré en el Museo Guggenheim de Bilbao hace unos años, y lo que he hecho aquí siempre pues es apuntar cómo hago los guiones de los vídeos, por ejemplo el anuario, que es un proyecto muy guay que hicimos en mi empresa y que pues aquí, como veis, pues voy apuntando, escribiendo cosas. Y la verdad es que el proceso creativo de hacer algo así tan grande es que esto desembocó en que estuvimos en una sala de cine. Fuimos toda la empresa, preparamos mi equipo y yo un montón de vídeos brutales, actuaciones en directo, DJs en directo. Fue absolutamente espectacular. Me llevó 2-3 meses de trabajo, muchísima ansiedad guay, sana y productiva, de la que me gusta, y no lo conté. No subí ni siquiera un puto spot a Instagram de todo lo que llevó creativamente a hacer esto y los momentos de bajón, de crisis, de alegría y de euforia que viví haciendo esto. Y que llevo haciéndolo 5 años, todos los años, y no lo comparto. Y digo, tío, es que soy gilipollas. Me llamo Javier, trabajo como director creativo, filmmaker, en empresas, en proyectos. Tengo un perro, este es Nolan. Se llama Nolan por Christopher Nolan. Me haces muy feliz. A lo largo de los años siempre me suele pasar que tengo 1 o 2 crisis creativas. Me ha pasado que, pues para resolverlas, o he ido a la psicóloga o me he limitado a hablar con mis amigos, pero esta última que estoy teniendo siento que la estoy transformando en algo real y lo quiero documentar. No sé si estoy contento con el plano, da igual, me voy a callar, porque uno de los problemas que tengo es que hasta que todo no está perfecto no me pongo a hacer cosas. Siento que, aunque es normal que siga teniendo crisis creativas y espero seguir teniéndolas siempre porque es un punto de inflexión en el que avanzo, creo que nunca se han transformado en hacer algo nuevo, sino en cambiar la forma en la que hacía las cosas que sigo haciendo. Cuando tenía una crisis creativa, por ejemplo, en mi empresa, en Sésame, que es el sitio donde más trabajo, que tengo el puesto de director creativo y llevo un equipo de personas y llevo muchos proyectos ahí dentro. Igual si tenía una crisis creativa o pasaba por mirar mi entorno a ver si el problema era otra persona, ver si el problema igual era un proyecto concreto, ver si el problema igual era mi enfoque hacia cierto proyecto, ver si podía editar de otra forma, porque creo que mi problema igual es que necesito sentir que avanzo y que aprendo, pero si mantengo mi entorno, ese no va a cambiar. Básicamente que quiero empezar a subir vídeos a YouTube, compartir más cosas en redes sociales de cómo es mi vida y cómo me enfrento a los proyectos. La forma que tengo de trabajar, cómo es mi forma de pensar, mi forma de hacer, de montar los vídeos, de hacer campañas creativas, porque siento que cuanto más compartes, más aprendes, más gente te llega, más oportunidades te llegan. Conectar con más personas que hagan lo mismo que yo para llegar a un objetivo vital de dedicarme a lo que me gusta constantemente. Que tengo la suerte de poder decir que eso ya me pasa desde hace bastantes años, porque todos los trabajos que he tenido y todos en los que me ocupo y me dan dinero pasan por lo creativo y eso es maravilloso. Creo que se entiende. Esta libreta ya está llena. ¿Qué he hecho? Otra libreta, que esta libreta es para mí. La otra libreta es básicamente de Sésame y esto es ideas de vídeos que he escrito básicamente en 2 días. Cada línea es un vídeo. O sea, cada línea de aquí, esto es un vídeo que quiero hacer. Y aquí, por ejemplo, pues hay cosas del viaje a Japón, que grabé varios vídeos narrativos con esto y tengo varios guiones escritos, vídeos de mi historia con Nintendo, que es bastante guay de contar, todos los proyectos que he hecho en Sésame, por ejemplo, el rodaje del spot de Quién es quién, cómo monto campañas, cómo es liderar un equipo creativo. Aquí, por ejemplo, una frase que me gusta mucho, que es mandar sabiendo lo que mandas a hacer. He tenido jefes de mierda dentro y fuera de Sésame y cuando te conviertes en jefe y sabes cómo decirle a tu equipo lo que hacer porque tú lo haces, la cosa cambia mucho. Porque la gente está más cómoda. Entonces, como estas son cosas que quiero hacer. Por ejemplo, hicimos una serie de Astor y quiero contar pues la cantidad de decisiones creativas que tomé a la hora de montar los vídeos. A mí, por ejemplo, me gusta mucho cuando tengo varias líneas temporales, ¿vale? Voy a parecer Christopher Nolan, mezclarlas, o sea, como poner esto primero, esto después, no solo a nivel de discurso, o sea, como crear un ritmo a través de todo eso. Entonces sí que también me apetece hacer como tutoriales, no tutoriales porque no es como, hola, te voy a enseñar cómo mezclar una temporada, sino como cómo yo lo hago, porque es el tipo de vídeos que yo consumo de otra gente que lo hace. Enseñar las cosas que hago. Aquí, por ejemplo, también está mi TFG. Quiero grabar mi exposición, entrar al TFG
y subirla a YouTube porque fue espectacular. O sea, estoy súper orgulloso de eso. Entonces me hago muchos vídeos con IA y como ahora pues es un proceso nuevo e importante, pues también me apetece mucho como contarlo, hablar sobre IA, como creativo, cómo me siento con la IA, las crisis personales que he tenido con la IA o que ha tenido mi equipo, en plan cosas así que creo que son muy guays, que creo que a todos nos pasan. Luego, por ejemplo, vi un TikTok el otro día de un psicólogo que de repente dijo: cierra los ojos, ábrelos, mira hacia atrás. Y yo me cagué, porque vi ese TikTok a las 4 de la mañana y yo saqué mi libreta y apunté: buah, tengo que recrear esto como un spot de terror. De pequeño le hice 3 películas a mis abuelos y está aquí. Y quiero pues contar pues cómo fue todo eso. Este libro no me lo acabé, pero me lo estuve pasando muy bien leyendo. Lo que pasa es que dije, no me está aportando nada un libro que solo va de comedia y con el cual no estoy aprendiendo nada porque vivo en un sistema capitalista y soy la persona más capitalista que conozco, pese a que no me gusta, pero quiero sentirme útil. Voy a dejar de leer este libro porque solo me estoy riendo. Soy este tipo de persona. Ejercicio de sinceridad. Básicamente que me he dado cuenta que tengo muchas cosas que me apetece compartir, con el objetivo de sentirme escuchado por otros artistas, por crear una comunidad, porque lo que más me gusta es darme cuenta que no estamos solos en el mundo, que no somos nadie, que todas las ideas fluyen. Cuando conectas contigo mismo, cuando te conviertes en una persona honesta, transparente y sincera, creas mejor, la gente conecta más contigo y creo que esto es. Básicamente, si después de ver este vídeo has entendido algo, has conectado conmigo y quieres seguir viendo cómo avanzo mi proceso artístico, porque ahora mismo estoy en una crisis artística, tú y yo nos vamos a llevar muy bien.